de contar con nosotros hoy con, Samuel Plaza, director de JFD Brokers aquí en España. Samuel, buenísimas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, José. Pues nada, encantado de estar contigo. Ya la verdad es que tenía muchas ganas porque es la primera vez, yo creo, que coincidimos. He estado en otros programas con negocios y encantadísimo de estar esta noche contigo y compartir un poco, a ver cómo ha sido la sesión de hoy. Eso te iba a decir, vamos a echarle un vistazo, que es lo único que nos queda. El placer es mío también, Samuel. Mirando a esos mercados, hoy decía yo, más allá del tono y de las ciertas recogidas, por ejemplo, que veíamos la semana pasada de beneficios en algunos puntos, etcétera, lo que empieza es a subyacer una percepción en lo fundamental de que algo va a ir mal. ¿Eso se está también traspasando a lo técnico? ¿Cómo has visto esta jornada de lunes? Sí, bueno, lo primero de todo es que hoy la jornada de lunes ha sido claramente positiva para el dólar. Cuando estamos en este tipo de escenarios en el que tenemos un arranque de semana en el que vemos un dólar relativamente fuerte, pues normalmente se suele pagar por parte de la renta variable, pero de momento se ha mantenido bastante bien la sesión de hoy. Hemos arrancado con caídas en el S&P, hemos arrancado con caídas en el Nasdaq, en el Dow Jones y demás, pero bueno, a última hora, ahora mismo a cierre, podemos ver cómo en el caso del S&P 500 pues prácticamente está a punto de cerrar al mismo precio de apertura, ¿no? Sí es verdad que también, pues bueno, para mí el protagonista, como te decía, ha sido el dólar, más en el mercado de divisas que los propios índices que han estado menos volátiles, y sobre todo para mí la estrella de la jornada está siendo el dólar frente al yen. Comentabais antes un poco, ¿no? Esas operaciones de carry trade, tenemos un tipo de interés muy alto en Estados Unidos, previsiblemente, por lo que están diciendo los diferentes miembros de la Reserva Federal, se van a mantener tipos de interés altos durante más tiempo de lo que en principio se podía prever. Esto en contrapeso con un yen que tiene unos tipos muy bajos, pues hace que toda esa tendencia que se había absorbido se vuelva a retomar a favor del dólar. Y de hecho a nosotros, pues bueno, nos está dando posiciones alcistas ahora mismo en el dólar por encima de ese nivel de resistencia que teníamos en los 133,62. Mis objetivos más o menos los planteamos desde los 103 hasta los 137, incluso por encima de los 137 podríamos alcanzar incluso 141. Para mí este es uno de los principales protagonistas de hoy. Por supuesto también el euro dólar. Hoy lo he estado hablando con varios compañeros. Estas caídas que estamos viendo desde la semana pasada en el euro dólar, o sea, ese refuerzo del dólar frente al euro, bueno, lo que me hace pensar es que esta ligera tendencia alcista que estábamos teniendo prácticamente está ya acabada, ¿no? Podríamos ver de nuevo esa gran fortaleza en el dólar frente al euro. Todo dependerá, por supuesto, este mes, cuando vayamos conociendo la próxima declaraciones de tipos de interés. Veremos a ver qué hace la Reserva Federal por un lado y el Banco Central Europeo. Previsiblemente, yo creo que ambos van a subir tipos, pero seguramente la Reserva Federal ya no al ritmo del 0,50, va a subir un 0,25, y yo creo que ahí ya se acaba las subidas de tipos. Estamos ya en zonas de techo de subida de tipos y ya yo creo que será parar y mantener. Sin embargo, todavía el Banco Central Europeo yo creo que tiene recorrido. ¿No crees que van a haber todavía un par de subidas más? ¿Que vamos a ver un par de subidas más, aunque sea de 0,25? Yo creo que vamos a tener una subida por parte de la Reserva Federal, 25 puntos, y yo creo que ahí vamos a parar al menos mucho más optimista, hasta el final del periodo del verano. Mucho más optimista que Goldman, por ejemplo, que veía casi 75 puntos básicos de aquí a julio. Que decía que iba a haber dos, una de 50, otra de 25... Yo creo que ya estamos en una zona de techos. De hecho, por ejemplo, ya empiezan a haber datos macroeconómicos que empiezan a visualizar ciertas debilidades. Por ejemplo, los datos de venta de viviendas de segunda mano y de vivienda nueva en Estados Unidos, ya se aprecia realmente una recaída. De hecho, las ventas de viviendas de segunda mano estábamos en mínimos de plena pandemia. Por tanto, este tipo de datos que ya empiezan a reflejar cierta debilidad en la economía
economía americana, puede ser una buena alerta, un buen indicador de que las subidas de tipos no le queden mucho más. Yo 75 puntos básicos hasta finales de verano, mediados de verano, lo veo demasiado atrevido. No sé, quizás 50 puntos básicos y haga una subida más, vale, pero yo creo que ya estamos alcanzando los techos. Que todo puede pasar, evidentemente. Esto al final es un poco lo que es un poco un canto al aire, ¿no? Y decir, bueno, yo creo que esto es tal, pero realmente yo creo que estamos en techo. Sin embargo, yo creo que al Banco Central Europeo sí le queda mucho más recorrido. Yo creo que en cuanto a la Reserva Federal empieza a haber realmente signos de debilidad en mercado laboral, mercado, venta de viviendas y sobre todo consumo también interno, cuidado, porque ahí yo creo que va a cortar grifo y fuera. Yendo precisamente a eso, Samuel, se hablaba de que las subidas de tipos de interés podían beneficiar a la banca. ¿Tú qué sectores estás viendo? ¿Qué empresas vigilas? ¿Qué te apetece más? Porque en realidad podían beneficiar. Hemos pasado a, ojo, que los tipos se están cargando la parte de detrás del balance bancario, que está sufriendo mucho por la parte de los bonos que tenía como coberturas y que además los pagos que tiene que realizar los realiza con un montante mucho mayor de lo esperado. Es decir, fisuras en realidad en el sistema bancario. Entonces, ¿dónde estamos fijándonos en realidad, Samuel? ¿Qué vigilas tú? ¿Qué te gusta? Pues mira, en este momento nosotros estamos vigilando empresas tecnológicas, ¿de acuerdo? De hecho, para el largo plazo, si ya empezamos a descontar esa parada en las subidas de tipos de interés, lo que ha hecho, de hecho, subir al Nasdaq en las últimas semanas, es esa expectativa por parte de los inversores de que hemos llegado ya prácticamente a un techo en las subidas de tipos de interés y a partir viene pues ya una parada y seguramente un descenso en los tipos de interés para el próximo año. Quizás las empresas tecnológicas sea una buena opción, también yo creo que las compañías aseguradoras serán este año también una buena opción y por supuesto si los precios del petróleo siguen subiendo como se esperan, también las compañías energéticas o las petroleras podrían ser unas buenas opciones para al menos hasta mediados de este año y ya después del verano veríamos qué tipo de compañías tenemos. Al final, por ejemplo, por lo menos lo que yo estoy trabajando ahora mismo en la cartera, pues hay algunos títulos, sobre todo estoy intentando diversificar lo máximo posible. Yo sigo manteniendo bancos, por ejemplo, yo sigo manteniendo posiciones largas en JP Morgan, aunque hayamos visto correcciones. La semana pasada vimos sus presentaciones de resultados. Este gráfico que vemos es de, que no veo yo bien. Es del Nasdaq. Esto es del Nasdaq, no, ¿de acuerdo? Estoy yo ya para que me miren la vista, perdóname, Samuel. Nada, no te preocupes. Estamos viendo el gráfico del Nasdaq, ¿de acuerdo? Y es precisamente por eso lo que comentaba, ¿no? Estamos empezando a ver ya cómo la tendencia bajista que predominaba en el Nasdaq 100 pues se está finalizando. Todavía, evidentemente, seguramente veamos alguna pequeña corrección, pero yo creo que ya estamos otra vez de nuevo en una tendencia alcista para las compañías tecnológicas. Por tanto, yo veo bastante interesante el hecho de que podamos empezar a plantear operaciones en acciones tecnológicas, las clásicas, o sea, tampoco nos tenemos que ir muy lejos. Microsoft, Google, también, por ejemplo, ahora mismo me parece muy interesante Taiwan Semiconductores, aunque hemos hablado, ¿no? Habéis hablado hace un momento de que Warren Buffett estaba saliendo de ese riesgo político que en este momento pues tendría la compañía, pero yo creo que es una empresa de mucho valor y es una empresa que para el medio plazo puede hacerlo bastante bien. Sí, hombre, si la vas a mantener durante los próximos 20 años, pues evidentemente los riesgos se multiplican, pero para un nivel especulativo yo creo que, por ejemplo, es una compañía que podría ser interesante. Y luego las grandes, o sea, un Microsoft creo que ha remontado en las últimas semanas. Google yo creo que también tiene muy buenas posibilidades y luego pues bueno, compañías también, por ejemplo, como American Express, que presenta resultados esta semana, Visa, etcétera, también puede ser interesantes en el corto o medio plazo. Pero al final, ¿qué sectores apostar, qué sectores no apostar? Yo creo que hay que ir buscando un poco la diversidad dentro de la cartera, que es a mí por lo menos lo que me gusta, indistintamente de que en este momento puntual podamos tener ciertas turbulencias, por ejemplo, en el sector bancario. Pues bueno. Huyendo de ese sector, ya que te fijas en los semiconductores, te has ido a Taiwán, veíamos que Warren Buffett le ha sacado bastante rendimiento, por ejemplo, a 5 acciones en Japón, sí, con una serie de compras de bonos. Estamos hablando de las compañías, compró el 5% en Itochu, Marubeni, Mitsubishi y Mitsui & Co. Y también en Sumitomo. Hizo esta compra por alrededor de 6.000 millones.
y le ha sacado un buen pico, 4.500 millones a toda la jugada, que no está mal. Un genio, como se suele decir. Sí, entonces, son mercados, quiero decir, él vio o le parecía a Warren que las compañías, lo comentábamos antes con Javier, no sé si lo decía también aquí en Antena, que cotizaban con un PER muy pequeño, es decir, el número de veces beneficios de las empresas no era ni de 5 en muchos de sus casos y le parecía que estaban por debajo de su valor. ¿Tienes alguna así que digas? Lo digo porque mucha gente estará pensando, si de verdad viene la recesión, que llevamos año y medio diciendo que viene y no viene, y ahora los titulares por fin son no va a haber recesión, que suele ser el momento en el que esto se da la castaña, ¿no? Cuando ya te dicen que va a ir fenomenal, es cuando nos damos el golpe. Entonces, si alguien está pensando, oye, me voy, en vez de me voy, ¿hay alguna compañía que cotice con un PER bajito y que digas, esto es una opción o tenéis alguna cosita así en el radar? A ver, yo, por ejemplo, soy muy enamorado de Nintendo. A mí me encanta Nintendo. Es una compañía que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe a lo que se dedica, sabe perfectamente cuál es su producto y es un producto que no caduca y que siempre crece. De hecho, no sé si recordarás aquel boom que se dio en Nintendo con la salida de aquel videojuego de Nintendo Go, que todo el mundo se volvió loco con ello. Para mí siempre es una de esas compañías japonesas sólidas que siempre van a estar ahí. Y ahora mismo no recuerdo sus fundamentales, pero es otra de esas acciones japonesas que yo siempre tengo en el radar y que cada vez que tengo señal o que tengo oportunidad de entrada intento tomar alguna posición. Y a mí la verdad que siempre me ha dado muchas alegrías. Luego, por ejemplo, pues compañías, pues no sé, podemos irnos al sector bancario, podemos irnos al más sector tecnológico. A ver, en líneas generales yo creo que el atractivo ahora mismo de Japón frente a renta variable europea o renta variable americana es esos bajos tipos de interés, ¿no? Y que todavía las compañías japonesas están financiando a unos tipos de interés muy bajos, ¿no? Yo creo que es ahí donde está el mayor atractivo. Ahora, con Japón siempre pasa lo mismo, que tienes el riesgo divisa, que la devaluación constante de su moneda hace que siempre tu inversión pues se vaya devaluando y lo hace mucho más complejo, ¿no? Tienes que tomar coberturas con el yen, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si no estás muy especializado en este tipo de operaciones, pues bueno, mejor quedarte en casa, no tomar posiciones o estar en liquidez antes de que venga las caídas, antes de que vengan los palos, antes que empezar a experimentar por ciertos mercados asiáticos que a lo mejor no se comprenden muy bien, ¿no? Y que nos puede dar algún susto por el efecto divisa o otro tipo de efectos. Yo creo que eso es más para profesionales y para genios como Warren Buffett. Por tanto, yo al pequeño inversor le diría que, bueno, mejor en casa con lo que podemos controlar y con lo que tenemos más información. Pero bueno, por ponerte una empresa, a mí me encanta Nintendo y siempre que tengo oportunidad, Nintendo para mí soy fanático de ella y, vale. Y siempre que puedo tomo posiciones. Me quedo con Nintendo y todavía mirando, que estabas enseñando algunos gráficos, mirando todo esto, sí. En Europa, y antes de dejarnos ir, en Europa hay algo que sí te guste. Lo digo porque se está poniendo la cosa muy complicada, parece que capeamos el temporal regular, quizá energéticas. Sí, pero energéticas yo creo que sería muy interesante, aunque bueno, ya creo que ya estamos en una situación más estabilizada, pero si en los próximos meses vemos subidas en los precios del petróleo, más recortes, etcétera, etcétera, yo creo que las clásicas, ¿no? Las clásicas petroleras, Repsol, BP, etcétera, etcétera, pues bueno, podrían ser buenas opciones siempre y cuando pues corrijan algo. Ahora mismo lo que yo estoy viendo en la renta variable europea y lo que me está sorprendiendo, no sé si a bien o a mal, debido con toda la incertidumbre que estamos viendo, son los máximos históricos que, por ejemplo, está marcando en este caso el CAC 40, ¿no? Yo la verdad que he quedado muy sorprendido, no esperaba que el CAC alcanzara estos niveles y parece ser que las compañías francesas lo están haciendo muy bien. Sí es verdad que a lo mejor ahora va a venir una pequeña corrección, pero bueno, la tendencia general, por ejemplo, en compañías francesas es muy interesante. También, a pesar de toda la que está cayendo en el Reino Unido, pues también veo que el FTSE 100, que el índice del Reino Unido se dirige directamente hacia los máximos históricos, a los 8.000.
Y dentro del DAX, tres cuartos de lo mismo. Hemos superado 15.656. Yo creo que vamos camino de nuevo hacia los máximos históricos. Por tanto, en Europa yo creo que hay mucho que elegir entre estos principales mercados. Y bueno, no me olvido, por supuesto, del IBEX 35, que por encima de los 9.300, casi 9.500. No, te iba a decir, mirando justo ese gráfico del IBEX y cómo tienes trazadas las líneas, etcétera, en realidad el IBEX nos queda todavía margen, pero parece que tenga una lateralidad más compleja, ¿no? A la hora de intentar romperlo, ir hacia arriba. Bueno, a mí lo que más me interesa ahora mismo en este caso del IBEX, lo primero es que hemos roto esa directriz profunda que veníamos del medio-largo plazo, de donde veníamos desde prácticamente los 12.000 puntos. Esa directriz se ha perforado, se ha producido la corrección y de nuevo vuelve a atacar los niveles de resistencia. Y para mí la clave en el IBEX, para realmente decir, vale, estoy saliendo ya de esa tendencia bajista y puede que tenga mayor rango de subida, sería pues que se mantenga por encima de esos 9.500. Si lo supera, yo creo que el IBEX puede llegar a los 10.000, incluso superar esos 10.000 puntos, porque las estructuras de precio nos indican precisamente eso, aunque hemos tenido esa profunda corrección estos días atrás por la inestabilidad, pero fíjate qué rápido se ha vuelto a recuperar y estamos cotizando, bueno, ahí ha cerrado por encima de los 9.350 puntos, por tanto, para mí el patrón es bastante claro desde el punto de vista técnico, en el cual 9.500 puntos es una buena referencia para tomar hasta los mínimo 10.000 puntos. Y si supera 10.000 puntos, ya la tendencia de medio largo plazo ya se consolidaría y yo vería ya pues, un IBEX mucho más fuertes. Ahora, evidentemente, debido a las circunstancias en las que estamos viviendo, en el que de semana en semana vamos cambiando las perspectivas, es realmente complicado, digamos, decir que una tendencia o una gran tendencia se está generando a medio largo plazo, porque en cualquier momento te genera cualquier tipo de inestabilidad, lo que hemos visto estas semanas anteriores con los bancos, si no es Ucrania, si no es el petróleo, si no es los bancos centrales, o sea, siempre hay algo que dilapida un poco ese sentimiento positivo, ¿no? Entonces es bastante complejo, yo creo que sobre todo para el corto plazo, hacer una predicción, aunque yo los índices en este momento europeos los veo muy fuertes y los veo muy optimistas para superar máximos históricos en general y el IBEX recuperarse por encima de los 10.000, ¿por qué no? Bueno, pues lo vamos a ver, qué tiempo nos va a quedar. Te iba a preguntar, aprovechando que te tengo, y con las que están por venir, hablo de Reserva Federal, sí. Hoy ha salido esta noticia de que el chat GPT, no sé si ya lo has podido ver, iba a predecir un poco cómo funcionaba, alguno en el chat bromeaba sobre preguntarle a una inteligencia artificial cómo invertir o dónde. Decía que iba a predecir el movimiento de la Reserva Federal y por lo tanto el movimiento del mercado, ¿no? En base a la Reserva Federal. Yo no sé si va a hacer eso el chat GPT o no, de OpenAI, pero... Yo personalmente, de hecho, lo uso habitualmente para cosas del trabajo porque me agiliza mucho ciertas tareas y cuando estás un poco bloqueado, la verdad es que recurro a él para tomar algunas ideas y es increíble la pedazo de herramienta que se han sacado, ¿no? Ahora bien, esto de predecir el futuro y tal y cual, yo creo que ahí ya nos estamos pasando un poco con el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que estamos llegando demasiado lejos en cuanto a ese tipo de cuestiones y que ya haga predicciones de lo que haga la Reserva Federal y demás. A ver, no lo sé, no sé qué tipo de respuesta te dará, pero vamos, yo le he preguntado en varias ocasiones ya por curiosidad, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la Reserva Federal en la próxima reunión? ¿Qué es lo que va a hacer el eurodólar? Tal, y siempre te dice lo mismo, no tengo datos sobre tiempo real y por tanto no te puedo dar una predicción o no te puedo dar nada sobre esto. Entonces, bueno, no sé quién la ha hecho o cómo lo han hecho, pero yo usándolo diariamente no lo veo todavía con ese potencial y mucho menos con la bola de cristal para predecir lo que va a hacer la Reserva Federal. O sea, no te puedo decir mucho más porque es que no sé, yo no doy crédito a ese tipo de cosas. Aunque yo te reconozco que lo uso todos los días y es una auténtica pasada lo que han conseguido. Bueno, pues vamos a verlo y vamos a ver si predice o no, pero desde luego, y la pregunta que te iba a hacer en realidad es, ¿crees que va a haber otra barredera de cortos? Que cada vez que empecemos con esos movimientos de la Reserva Federal vamos a ver otra vez cómo se eliminan los cortos, que hay ahí algo puesto también que tiene que ver
y no lo digo por el ChatGPT, sino por, en general, las inteligencias artificiales, porque en muchas de estas macro compras que se realizan desde fondos, Sí. en muchas entradas y salidas tienen que ver con palabras clave de esas entradas y salidas para intentar que los stops les salten rápido. Sí, sí, por supuesto. O sea, el trading algorítmico y el trading de alta frecuencia basado directamente sobre los discursos que pueden dar un presidente de la Reserva Federal o una persona influyente dentro de los mercados está a la orden del día. Pero esto no es de ahora, esto ya viene de hace muchos años atrás. Y yo recuerdo que cuando Mario Draghi, por ejemplo, salía a dar un discurso, medía perfectamente sus palabras porque precisamente cada palabra que decía era interpretado por un algoritmo y generaba operaciones directamente en el mercado, ¿no? Yo lo que creo que sí vamos a seguir viendo directamente sobre el lanzamiento de los tipos de interés y sobre los discursos de la Reserva Federal es ese ruido que comentabas, ¿no? Barridas tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo y luego al final, a las 2-3 horas después del discurso, lo que vamos a ver son cotizaciones, pues eso, en los rangos en los que previamente había estado el precio. Por tanto, bajo mi punto de vista, en este tipo de escenarios, intentar operar o intentar que alguien se meta en ese tipo de charcos tan rápidos de gráficos de un minuto normalmente nunca sale bien. Ahí yo es ver, observar, estar fuera del mercado y bueno, quien quiera jugar a eso que juegue, pero es una jugada muy arriesgada y compites y la cuestión es que estás compitiendo con algoritmos de alta frecuencia que te generan las operaciones en milisegundos. Por tanto, ese tipo de escenarios mejor salir de ellos porque ahí va a haber barridos por todos los lados. Ya lo estamos viendo en los últimos discursos. Como te sube 50 puntos y te cae otros 100 puntos en cuestión de minutos, ¿no? Por tanto, ese tipo de escenarios, huir totalmente de ellos, o por lo menos, si no eres profesional, huir de ese tipo de circunstancias. Bueno, pues vamos a verlo y aún así, y siendo profesional, al tanto estaremos también de cómo se mueve todo en los mercados cuando llegue el momento. Samuel Plaza, desde Muchísimas JC de gracias. Broker. No, gracias a ti. Para los que preguntáis, gracias Samuel y buena noche. Para los que preguntáis también sobre Gabriel tiene sus puertas abiertas en Negocios Televisión todos los días.